La paz de Dios, ese es el título del estudio bíblico para células de esta semana. Nos corresponde la lección número 10 y dice su parte introductoria. Tenemos ventajas financieras, médicas, educativas y espirituales que las generaciones anteriores jamás se imaginaron. Y tenemos más consejeros y psiquiatras viendo más pacientes y recetando más tranquilizantes que en cualquier otro tiempo en la historia del mundo. ¿Por qué tantas personas, entre paréntesis, y tantos cristianos carecen de una verdadera paz mental? Esa es la inquietud a resolver durante esta sesión, durante este estudio bíblico. Vamos a tratar de poner la escritura como el fundamento para dar respuesta a esta inquietud. No estoy particularmente yo acusando a nadie por no gozar de paz. Simplemente quiero que escudriñemos la escritura y a través de ella recibamos el oportuno consejo. Bienvenidos a la lección número 10 de los estudios bíblicos para las células. La paz de Dios. Continúa el estudio y nos dice, mientras se acerca al final de su carta llena de gozo, Pablo insta nuevamente a sus hermanos y hermanas filipenses a mantenerse firmes, de acuerdo al capítulo 1, versículo 27 que lo vimos en su oportunidad. Esa estabilidad y perseverancia se obtiene, dice Pablo, cuando los cristianos viven juntos en unidad y cuando oran sincera y continuamente. Vamos entonces a leer Filipenses capítulo 4 versículos 1 al 7 y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vayamos a estas preguntas de exploración y tratemos de responder a cada una de ellas. Yo daré un comentario, pero lo interesante es que ustedes puedan también participar. Dice: dos mujeres líderes de la iglesia de Filipos, Evodia y Síntique, estaban obviamente envueltas en cierta clase de conflicto. ¿Por qué los desacuerdos son tan estresantes y extenuantes? Ciertamente, hermanos, que el estar en un dime que te diré, el estar, la falta de armonía es algo desgastante.
y lamentablemente algunos de nosotros lo hemos experimentado. En este caso se pone un ejemplo de estas dos hermanas, como Pablo lo comenta en el texto bíblico, que han sido colaboradoras, líderes de la iglesia. Vemos en este caso dificultades de relación dentro de la iglesia, no solo con personas poco maduras, sino también con aquellos que se supone deberían de tener un grado de madurez. Llámense líderes, incluyan pastores, incluyan todo tipo de cristianos. Pero esos conflictos no solamente se dan dentro de la iglesia. Los matrimonios también tienen conflictos, los padres con los hijos entre sí, o sea, hermano con hermano, no solamente cuando son niños, no solamente cuando son jóvenes, también cuando son adultos. Hay conflictos con el vecino, hay conflictos con compañeros de trabajo, hay conflictos hasta en el tráfico y se vuelve algo bastante complicado, bastante difícil y desgastante. ¿Es bueno tener conflictos? Yo diría que no, pero pudieran ser bien aprovechados y será motivo de otro estudio. Vayamos y continuemos con la siguiente inquietud. Pablo instó a una persona anónima, en el versículo 3, a que ayudara a mediar en el conflicto entre Evodia y Síntique. ¿Cuánta habilidad tiene usted para resolver conflictos? Yo diría que en mi caso particular, ustedes allí en el estudio de la célula pueden también comentar, he ido aprendiendo mientras tenía mi entrenamiento para pastor, recibí una lección que se llama resolución de conflictos, una materia específica que tiene que ver con la consejería también. Yo diría que he ido aprendiendo. He tenido conflictos con diferentes personas, como ya se mencionó en la inquietud anterior, y de una u otra manera, en la sabiduría del Señor y en la misericordia de Dios, creo que he resuelto la mayoría o varios de ellos de la manera correcta. Vamos a decir que como ser humano reconozco que algunas veces no he tenido el tino correspondiente, la sabiduría correspondiente para poder resolver algunos conflictos. ¿Cómo puede un espíritu de regocijo ayudar a combatir situaciones estresantes llenas de ansiedad? Recordemos que Pablo nos exhorta, o más bien exhorta a la iglesia de Filipos a que se mantengan en gozo, en alegría. Dice el versículo 4, según la Reina Valera, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Quiero recordarles que Pablo estaba en la cárcel cuando él instó y motivó y exhortó a la iglesia de Filipos que se alegraran. Él estaba privado de libertad, él no gozaba de plena tránsito, de libre tránsito. A pesar de eso, él le dice a la iglesia en Filipo, regocíjense, gócense en el Señor. Deben de tener alegría, deben de ver motivos para que se puedan alegrar a pesar de los conflictos que pudieran existir en la iglesia de los filipenses. ¿De qué maneras la creencia en el regreso inminente del Señor, de acuerdo al versículo 5, donde Pablo dice el Señor está cerca, ayuda a traerle paz? Bueno, hermanos, yo creo que es importante reconocer que nuestra estadía aquí en este mundo es perentoria, es transitoria, no es eterna. Y qué mejor sería, a pesar de que ya se anunció
que la vacuna de Pfizer, esa compañía farmacéutica, está probada y es efectiva en un 90%, y eso podría sacarnos de la pandemia, porque les recuerdo que estamos en un ambiente de pandemia. No sé en qué momento algunos van a ver este estudio. Es de mucha esperanza, y creo que es respuesta a las oraciones de todo mundo a nuestro Dios. Pero eso no quita que es mejor estar con el Señor que estar en este mundo. Yo agradezco a Dios la vida que me ha dado, pero ciertamente puedo estar totalmente convencido que será mejor vivir con el Señor. Así que el Señor esté cerca es para mí motivo de esperanza y de gozo. ¿Cuál es el consejo inspirado de Pablo para los momentos de ansiedad? Es orar. Es la oración. Después que les dijo, voy a leer la Nueva Versión Internacional: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Dice que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten para nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así que el consejo inspirado de Pablo para los momentos de ansiedad es la oración. Es venir al Señor en oración, presentar nuestras peticiones, pero también con acción de gracias. A consecuencia de eso, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos entonces a la inspiración, esta lectura que el autor del estudio nos deja para tener reflexión. Dice: una buena memoria produce un buen corazón. Funciona así. Digamos que un causante de estrés viene en dirección suya. La doctora decide que usted necesita una operación. Ella detecta un bulto y cree que es mejor que se lo extraiga. Ahí está usted, saliendo de la oficina de la doctora. Le acaban de dar esta copa de ansiedad. Tiene un tumor y hay que removérselo. ¿Qué va a hacer con ella? La puede poner en una de dos ollas. Puede tirar sus malas noticias en la olla de la preocupación y sacar el cucharón, prender el fuego, guisar, resolver, deprimirse un rato, amargarse por un tiempo. No pasará mucho tiempo antes de tener una deliciosa olla de pesimismo. Algunos de ustedes han estado sorbiendo de esta olla por mucho tiempo. Sus amigos y familia me han pedido que le diga que lo que está usted tomando le está haciendo daño. ¿Qué tal una idea distinta? La olla de la oración. Antes que se cierre la puerta de la oficina de la doctora, entréguele el problema a Dios. Recibo tu señorío. Nada llega a mí que no haya pasado a través de ti. Además de esto, resuelva una gran cantidad de gratitud. Usted no piensa en un león o un oso, pero se acuerda de la devolución de impuestos que recibió, del consejo oportuno o del repentino asiento libre en un vuelo con reservaciones en exceso. Un vistazo al pasado produce fortaleza para el futuro. Así como Dios ha sido fiel en el pasado, puede serlo también hoy, a pesar de que le hayan dado un diagnóstico de la remoción de un tumor. La parte suya es oración y gratitud. La parte de Dios, paz y protección. Vayamos entonces a la reacción. Vamos a reaccionar entre el texto bíblico leído
y la historia de inspiración que nos han entregado. Dice, ¿cuándo y cómo ha experimentado usted la verdad que un vistazo al pasado genera fortaleza para el futuro? La palabra de Dios nos dice que el testimonio de Dios es fiel. O sea, lo que se oye de Dios en el pasado, Él ha sido fiel. Si nosotros vamos al Pentateuco, cuando el Señor nos revela la historia de cómo sacó de esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, cómo Él abrió el mar rojo, cómo les dio de comer, cómo su ropa no se envejeció ni sus zapatos se dañaron, etcétera, etcétera, hasta conquistar la tierra prometida. Dice, levanten un altar después de que pasaron el río Jordán, cuando ya Josué se hizo cargo de liderar al pueblo. Pongan 12 piedras en representación de las 12 tribus, para que cuando sus hijos les pregunten a qué se refiere eso, son 12 piedras que sacaron del fondo del río Jordán, diciendo, así como en el pasado el mar rojo se abrió, así también el río Jordán se abrió, para que el pueblo pasara en seco e iniciara a recibir la herencia del Señor. Así también, hermano, yo te puedo recordar aquel momento que te parecía muy difícil económicamente y que al final el Señor te dio la provisión. Te puedo recordar el día que estuviste muy afligido por el diagnóstico que te habían dado y al final fue un diagnóstico equivocado o no fue tan grande como tú te lo pensabas. O te puedo recordar cuando no encontrábamos un lugar para congregarnos porque nos habían quitado la propiedad que nos habían prometido y que posteriormente Dios nos dio un lugar donde todavía estamos ahora adorando al Señor. Y puedo decirte esto, aquello y lo otro. El Señor es fiel y lo será por siempre. Escucho un fuerte amén en medio de la reunión de la célula. ¿Qué le causa más estrés? ¿Estar en un conflicto o tener que arbitrar un conflicto de otras personas? Yo creo que siempre hay un grado de responsabilidad en una y en la otra cosa. A veces nosotros los que nos dedicamos a esto, o sea, los pastores, nos llevamos la carga del conflicto que puede haber en un matrimonio, una pareja querida, amada, y que se ve en un conflicto por la razón que sea, y uno se lo trae a la cama, está ahí pensando cómo yo le voy a poder ayudar o cómo una persona puede salir de un conflicto de deuda y cómo le podemos ayudar. La deuda es grande, yo no tengo el dinero, la iglesia no le presta, le podemos ayudar, pero va a ser prácticamente un grano de arena en todo lo de la dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que también cuando uno está directamente involucrado en un conflicto y uno dice, bueno, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué ahora está diciendo lo que está diciendo acerca de mí? ¿O por qué yo dije lo que dije? Etcétera, etcétera. Es difícil, ciertamente yo reconozco, es mi opinión, en la célula ustedes también pueden dar su opinión. ¿Cómo ayuda un espíritu de amabilidad a calmar la tensión? Es lo que Pablo le está pidiendo a Evodia y a Síntique, que se pongan de acuerdo en el Señor y que se porten como tal, como personas que creen en el Señor. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ciertamente, hermanos, uno debe de tratar de actuar siempre de la manera más amable posible. Dentro de las características para ser un obispo o dedicarse al ministerio, dice que no debe de ser pendenciero, o sea, que no le guste el pleito. Particularmente no me gusta, hermanos. He tenido que enfrentarlo. Pues sí, ¿por qué voy a decir otra cosa si así ha sido? Porque todos los seres humanos en algún momento
pasamos alguna dificultad. ¿Cómo definiría o describiría lo que quiere decir la Biblia con la frase la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, la paz, el shalom, hermanos, la palabra shalom se refería a todo lo que conlleva la vida del hombre integralmente, su economía, su relación en el hogar. Por eso es que en el pasado, cuando el Señor los envió a los discípulos para que fuesen a predicar y dijo que no saludaran a nadie, hay una costumbre cuando se encuentran judíos, por lo menos en aquella época, según lo que yo fui instruido bíblicamente en historia y costumbres bíblicas, que el Señor Jesús les dijo no se entretengan porque el saludo se prolongaba y de hecho se deseaban el shalom de Dios. Shalom, shalom significa que todo te vaya bien íntegramente. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración de acuerdo al consejo bíblico, nosotros podemos recibir el shalom del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aquello que viene a nuestro corazón, que el Señor va a resolver íntegramente todos los asuntos de nuestra vida, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él no nos ha abandonado. Por lo tanto, hermanos, tengamos paz de parte del Señor. ¿Es un pecado la preocupación? Bueno, déjenme recordarle algunos textos bíblicos. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nos hallemos en preocupaciones, debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Filipenses 4 que estamos leyendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Hay que venir al Señor en oración. ¿Qué tal Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas. Y pone el ejemplo acerca de los pájaros. Los pájaros no trabajan, sin embargo el Señor les da de comer. Los lirios no hilan, no producen vestido, pero tienen mejor vestido que Salomón. ¿Acaso vosotros no sois mayores que ellos?, dice la palabra. Ciertamente que sí, lo somos. El Señor tiene cuidado de nosotros. Así que yo diría que la preocupación es una señal humana de qué vamos a hacer. Pero, hermanos, nosotros debemos entregar todas las situaciones al Señor. Todas, absolutamente todas, políticas, familiares, eclesiásticas, de todo tipo, hermanos. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos hará descansar. De todos los temas que menciona Pablo aquí: resolución de conflictos con los demás, regocijo, una vez más digo, regocijaos, mostrar amabilidad, recordar el inminente regreso del Señor, orar por las situaciones, ¿cuál le traería más paz a su vida? Considere en el contexto de lo que Pablo está diciendo, que en este momento le ayuda a encontrar la paz integral del Señor, el shalom del Señor. Yo diría que el regocijo, en mi caso, hermanos, el regocijo, el gozo del Señor, independientemente cuándo va a terminar la pandemia, independientemente de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, independientemente de qué va a pasar con las congregaciones. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Independientemente del diagnóstico que te hayan dado de salud, lo que sea, hermanos, yo creo que lo mejor
en este caso, para mí es regocijarme en el Señor. El ejemplo de Pablo, lo ratifico, era que él estaba en la cárcel y estando en la cárcel me aconseja: regocijaos. Yo ahora no estoy en la cárcel, estoy en la oficina que ustedes proveen para mí en la iglesia. Tengo recursos tecnológicos para poder hacer mi ministerio. Pablo no los tenía. ¿Por qué yo no me voy a regocijar hoy? Si Pablo estaba en la cárcel, ¿quién soy yo con todas las bendiciones que Dios me ha dado? Una iglesia amada, querida. ¿Por qué no me voy a regocijar? Una esposa linda, unos hijos buenos. ¿Por qué no me voy a regocijar? Todo está bajo el control del Señor. Lecciones de la vida es el siguiente espacio de reflexión que nos da este estudio bíblico. Permítanme leer esta porción. Dice: ¿puede pensar en algo que el mundo necesite más que la paz? Mire alrededor de su vecindario y observe todas las rencillas conyugales y amistades rotas. Escuche a la gente en el trabajo hablar de sus vidas agitadas y de mucho estrés. Mire las noticias y vea las víctimas trágicas del crimen y la guerra. Escuche los miles de informes atemorizantes de enfermedades y muertes. Como cristianos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de mostrar al mundo un camino mejor y diferente. ¿Cómo? Viviendo en paz con nuestros compañeros cristianos, confiando en que Dios derramará su paz incomprensible en los momentos de ansiedad de la vida y nunca olvidando las palabras de Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Sugerencia para el momento del cierre, la oración de cierre. Señor, lléname con un deseo de unidad, lléname de gozo, lléname de amabilidad, de bondad y de la firme convicción de que tu retorno es pronto. Lléname de un espíritu agradecido y un deseo consumidor de buscarte. Y cuando esté lleno de todas estas cosas, no habrá espacio en mi corazón para la preocupación. Que el Señor, hermanos, pueda añadir bendición a su palabra y que nuestro corazón agradecido, estamos en noviembre, mes para dar gracias, nos inspire a seguir adelante con gratitud al Señor. Le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para este estudio bíblico en la célula. Creo que habrá sido mejor haber considerado estas inquietudes con sus hermanos y haber participado, haber escuchado no solo mi opinión, la opinión de los hermanos que van a la célula con usted y la oportunidad de también usted haber expresado su opinión. Este fue el estudio bíblico para las células de esta semana, la paz de Dios. Que la paz de Dios les acompañe toda la semana y toda su vida. Amén.